Bienvenido a Programación 1. Estamos en la unidad 5. En este caso vamos a ver el contenido de cadenas y caracteres. Nuestro temario para esta clase es una pequeña introducción sobre las cadenas y caracteres. Vamos a trabajar con caracteres. Vamos a hacer conversiones explícitas. Conoceremos la secuencia de escapes en cadena de caracteres. Declararemos una cadena de caracteres. Además, vamos a ver algunas conversión y formatos sobre las cadenas de caracteres. Introducción. Las cadenas de texto son un elemento importante en la programación. Nos permiten guardar y manipular información. C# proporciona una clase con diversos métodos que nos ayudan a trabajar con ellas. En esta videoclase veremos la importancia en la representación de texto, las operaciones que permiten su manipulación, así como las entradas y salidas de datos. Veremos algunas secuencias de escape que se utilizan en las cadenas de caracteres. Se hablará sobre el uso del operador más, que permite la concatenación de cadena de caracteres. Trabajo con caracteres. C# dispone de dos tipos de datos que facilitan la manipulación de caracteres: el tipo de dato char y el tipo de dato string. El primero de ellos es un tipo simple, como el tipo de dato entero o el tipo de dato byte, mientras que el segundo ya estamos hablando de una clase, como la clase array. La palabra clave char se usa para declarar una instancia de la estructura system.char, que .NET Framework usa para representar un carácter Unicode. El valor de un objeto char es un valor numérico de 16 bits. En C#, un carácter de tipo char se representa encerrando el carácter entre comillas simples. Veamos un ejemplo. Vemos una variable C de tipo char que se le ha asignado el valor de la A mayúscula. Y si ustedes se fijan, está entre comillas simple. Representa un dato de tipo char. Conversiones explícitas. No se puede convertir ningún tipo a un tipo char, excepto mediante la variable char, lo que en realidad no es una conversión. Si intentamos convertir un valor que use tipo no admitido por una conversión implícita, C# generaría un error. Veamos un ejemplo. Tenemos la variable char. Tenemos una variable de tipo entero. Le asignamos el valor de 9 a la variable entera. Tratamos de asignarle el valor entero a la variable char. Si nosotros nos fijamos, C# ya nos muestra subrayado en rojo que hay un error. Si nosotros tratamos de compilar el segmento de código, nos generaría el error siguiente. No se puede convertir implícitamente el tipo int en char, ya que existe una conversión explícita. Si realmente necesitamos hacer este tipo de conversión, tenemos que realizar una conversión explícita. Las conversiones explícitas se escriben en su código fuente y obligamos al compilador que haga la conversión, aunque no se puede realizar implícitamente. Escribir una conversión explícita en C# requiere colocar el tipo al que está convirtiéndose entre paréntesis. Los paréntesis se colocan justo antes de la variable que se está usando como fuente de conversión. Veamos un ejemplo. Tenemos la variable tipo char y la variable tipo entero. Le asignamos el valor 9 a la variable entero. Ahora, explícitamente, le asignamos el valor entero a la variable char.
Si ustedes se fijan, estamos poniendo el tipo de dato char entre paréntesis. Y si char no nos muestra ningún error. Esta técnica es conocida como conversión de la variable de tipo entero a una variable de tipo carácter. Secuencia de escape. ¿Qué es una secuencia de escape? Consiste en una barra invertida, seguida de una letra o una combinación de dígitos. Para representar un carácter en una nueva línea, para colocar comillas simples o otros caracteres, se debe usar secuencia de escape. Una secuencia de escape se considera como un solo carácter y por lo tanto es válida como una constante de caracteres. Las secuencias de escape se usan generalmente para especificar acciones tales como retorno de carro y movimiento de pestaña en terminales e impresoras. También se utiliza para proporcionar representaciones literales de caracteres y caracteres no imprimibles, que generalmente tienen significados especiales como las comillas dobles. C# permite usar sintaxis especial para insertar caracteres especiales en su cadena. Veamos algunos ejemplos. Tenemos algunas secuencias de escape donde podemos observar un cuadro que contiene al lado izquierdo la secuencia de escape y al lado derecho lo que representa. Un ejemplo sería la flecha invertida seguido de la representa una alerta. La flecha invertida seguida de una F minúscula representa un salto de formato. La flecha invertida seguida de una N minúscula significa una nueva línea. Y así podemos insertar más secuencias de escape, como por ejemplo comillas simples, comillas dobles, una barra diagonal inversa y hasta el signo de interrogación literal. Para desactivar los caracteres especiales en las cadenas, le anteponemos el signo arroba a la cadena. Veamos ejemplo. Tenemos una variable de tipo string que tiene asignado el texto Hola Mundo. Si observamos, vemos la secuencia de escape, tabulación horizontal. Para desactivar la tabulación horizontal, simplemente le colocamos la arroba antes del texto. Cadena de caracteres. A diferencia de caracteres individuales, las cadenas de caracteres son tratados como objeto. Una variable de tipo string almacena una referencia al lugar en el que se encuentra la cadena de caracteres. Cada vez que se modifica dicho valor, se asigna un nuevo bloque de memoria, se almacena en la nueva línea y la anterior se libera, almacenándose en la variable string la nueva referencia. La clase string tiene varios métodos muy útiles. Para invocar un método debemos escribir el nombre del string seguido de un punto y escogemos el método más sus parámetros. Es importante que si se requiere almacenar el valor devuelto, se debe especificar una variable para encontrarlo. Algunos métodos conocidos de la clase string son, tenemos el método len, que devuelve la longitud de la cadena, y el len devuelve el tipo de dato entero. Tenemos el substring, que trunca un string desde una posición a otra. El tipo de dato devuelto es un string. Tenemos concat, que concatena dos cadenas y es usado con el operador más. El tipo de dato devuelto es un nuevo string con las cadenas concatenadas. Y así podemos utilizar los métodos para convertir un string a minúscula o un string a mayúscula. Estos son solo algunos ejemplos de la clase string. Declarar una cadena. Cuando se requiere declarar una cadena, se debe crear una instancia de la clase string y se le asigne el valor que contendrá. Este valor
deberá estar colocado entre comillas. Es posible declarar la variable y asignarle una cadena vacía también. Veamos algunos ejemplos. Tenemos una cadena de tipo string, donde le hemos asignado el texto hola a todos. Y tenemos una variable dato de tipo string, donde se le ha declarado vacío. Conversión y formatos. Uno de los usos más comunes de las cadenas de texto es el de poder formatear información, que puede ser de cualquier tipo. Lo más común son las fechas. Para utilizar la fecha y la hora, lo haremos mediante una clase conocida como DateTime. Esta clase provee todos los elementos necesarios para poder trabajar con la información relacionada con el tiempo, como es la fecha y la hora. Si deseamos tener un objeto de este tipo y que tenga la hora actual de la máquina, en el momento en que se instanció, podemos hacerlo de la siguiente manera. Veamos el ejemplo. Tenemos una variable de tipo DateTime, donde se le ha asignado la hora y fecha actual del sistema. La propiedad now de DateTime contiene el tiempo actual del sistema en su interior. Ahora, lo único que necesitamos es poder pasar esa información a un formato útil y práctico de trabajar para nosotros. Podemos hacer uso de los métodos format de string. Este método nos permitirá reemplazar los contenidos de la cadena por una cadena con un formato en particular. Algunos formatos de fecha son: si colocamos solo una D, nos daría el día del mes. Si colocamos 2D minúscula, nos daría el día del mes, pero con 2 dígitos. Si colocamos una H minúscula, nos daría hora, pero en el rango de 1 a 12. Pero si queremos un rango de 24 horas, tenemos que colocar una H mayúscula. Y así podemos hacer con los minutos, meses y los años. También podemos formatear valores numéricos. Si deseamos cierto número, lo especificamos con el numeral. Si deseamos que nuestro número tenga punto decimal, le colocamos un punto. Y si tenga separador de miles, una coma. Si el número lo queremos en porcentaje, le colocamos el símbolo de porcentaje. Ejemplos de conversión y formatos. Algunos formatos son: formato fecha. Declaramos una variable de tipo string. Le asignamos la hora actual del sistema y la formateamos con la letra D, lo que nos daría como resultado una fecha corta, 26 de octubre del 2007. Le asignamos otro formato con una D mayúscula, lo que nos daría como resultado una fecha larga, jueves 26 de febrero del 2017. Lo mismo podemos hacer proporcionándole al string un formato para hora. Hora larga, 22:48:02. Podemos también utilizar el método format en formato numérico. Creamos la variable valor de tipo entero. Le asignamos el número 25. Le ponemos el formato de símbolo de número que esté separado por los miles y que tenga 2 enteros decimales. Y que además, si el usuario digita menos 25, que nos aparezca negativo. Y tenemos ahí el resultado, 25.00, con el símbolo de dólar positivo. En el segundo ejemplo, hemos ingresado un valor de menos 25 y el resultado sería negativo, símbolo de dólar, 25.00.
Hemos terminado nuestra clase. Recuerda que solo practicando aprendes. Hasta la próxima.